Hola buscadores, iniciamos con este vídeo un pequeño curso en varios vídeos de astrología esotérica, poco conocida y, a mi entender, muy interesante. La astrología esotérica se ocupa del efecto que se aplica por parte de los planetas y los signos astrológicos a la vida del hombre según su estado evolutivo. Dichos efectos no son los mismos cuando se trata del hombre poco evolucionado, del hombre común o del hombre avanzado. Usando mi terminología, los planetas afectan según en qué fase del camino estamos. Si estamos en el camino común, si estamos en el camino de crecimiento personal o si estamos en el camino del desarrollo espiritual. De hecho, se puede comprobar perfectamente cómo en el hombre que se encuentra en el camino común, el que sigue toda la humanidad en general, la carta natal le influye totalmente y puede incluso delinearse su futuro con bastante precisión, porque el libre albedrío no se ha desarrollado todavía y por ello las influencias planetarias son determinantes. Cuando se entra en el camino del crecimiento personal, el ser humano empieza a desarrollar su voluntad, empieza a integrar sus tres cuerpos, físico, emocional y mental, en una personalidad cada vez más integrada y potente. De ahí que pueda empezar a usar sus capacidades de creación de su realidad con las técnicas mentales. Cada vez hay más seres humanos que están entrando en esta etapa. De ahí el auge de los cursos de abundancia, de motivación y de desarrollo personal. Y cuando se entra en el camino espiritual, para los que leéis libros de espiritualidad un poco antiguos, se le llama camino del discipulado o camino de iniciación. Entonces se empieza a aprender a controlar tanto las energías propias, físicas, emocionales o mentales, como las respuestas a los impactos energéticos que nos vienen del exterior, sean de otros seres humanos o sean de energías planetarias o cósmicas. Por eso, no es lo mismo interpretar una carta natal a alguien que se halla en el camino común que a alguien que está en el camino espiritual. Hay diferencias muy claras y las informaciones a dar son diferentes. En primer lugar, una pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo nos influye la astrología? ¿Cómo nos llegan las energías planetarias si se encuentran a tanta distancia de nosotros? Y la ciencia es incapaz de detectar ninguna influencia de ellos que llegue a la Tierra. No puede ser la luz, ni las radiaciones electromagnéticas, infrarrojos, ultravioletas, microondas, que nos llegan muy débiles por su lejanía. No puede ser la gravedad, puesto que al encontrarnos en el planeta Tierra, es él el que recibe los efectos de la gravedad por su tamaño, y nosotros somos tan pequeños que su efecto es mínimo y no es ni siquiera mesurable. Y la ciencia no conoce ningún posible efecto más que pudiera provenir de los planetas y los astros. Para entenderlo, tenemos que recordar que el ser humano tiene un cuerpo para cada uno de los planos sutiles del universo. Es evidente que todos tenemos un cuerpo físico y que con él interactuamos con la materia y las fuerzas del universo físico. Un empujón dado por otro hombre nos puede desestabilizar y hacer caer, por ejemplo. También todos conocemos que tenemos emociones y pensamientos, con un cuerpo astral que nos permite vivir y experimentar las emociones y un cuerpo mental que nos permite pensar y conocer. Pero no todos saben que también tenemos un cuerpo energético, al que llamamos cuerpo etérico. Este cuerpo etérico forma parte del mundo físico, no es astral ni mental,
y es parte del plano etérico que permea a todo el universo. Su energía forma parte de toda partícula o entidad del universo físico y es la base de la afirmación todos somos uno. Un buen ejemplo de metáfora sería Internet. Todos estamos conectados con todo el mundo en cuestión de segundos y podemos influir en alguien a miles de kilómetros de distancia sin que medie ningún conocimiento de quiénes somos. La energía etérica, que fluye por los campos etéricos, interconecta todo el universo y permite que una estrella influya en un planeta o un ser humano, y viceversa, que cualquier ser humano pueda influir, incluso sin saberlo, a cualquier partícula del universo. Lógicamente, un planeta puede influir en un ser humano mucho más que un ser humano a un planeta. Pues bien, los astros que influyen y nos influyen de muchas maneras, al igual que otras entidades, como los egregoras, también nos influyen, y otros seres vivos, todo mediante el plano etérico, y nuestro cuerpo etérico recibe esos impactos energéticos y responde a él. De esa manera se condiciona el cuerpo físico y nuestros comportamientos. Otra premisa del esoterismo es que todo está vivo y todo forma parte de una entidad más grande. Así, nuestro cuerpo físico está hecho en su base por una gran cantidad de átomos que, siendo parte del mundo mineral, también están vivos, aunque con una conciencia mínima. Y nosotros somos como átomos que forman parte de la entidad que llamamos humanidad. Y la humanidad forma parte de la entidad llamada logos terrestre. Y la Tierra forma parte de la entidad logos solar o sistema solar. Y el sistema solar de la galaxia. Y la galaxia del supercúmulo de galaxias. Y así sucesivamente. Pues bien, al igual que en el ser humano sabemos que existen los 12 chakras, que son los que distribuyen la energía y la vida del alma en nosotros, también en el sistema solar existen los chakras planetarios, que son los que distribuyen las diferentes energías cósmicas para todo el sistema solar y las entidades que lo habitan. Y al igual que en nuestro cuerpo etérico tenemos los chakras, que pueden estar más o menos desarrollados y los usamos de diferentes maneras, los planetas nos envían sus energías para que aprendamos a usarlas cada vez más eficientemente y en armonía con el resto del universo. En la primera etapa del camino evolutivo, esas energías impactan en nosotros y reaccionamos de manera totalmente automática e inconsciente. Por eso, la carta natal nos describe perfectamente y nos condiciona, sin que nos demos ni cuenta. En la segunda etapa, empezamos a desarrollar las ganas primero y luego las capacidades para redirigir esas energías hacia donde nos interese. Y en la tercera etapa, controlamos dichas energías y las usamos en donde nuestra voluntad espiritual nos indica. Otra diferencia entre la astrología tradicional y la esotérica es que el planeta Tierra no se usa en la interpretación de la carta natal, porque, dado que todos los seres humanos vivimos en ella, no hay diferencias de efecto entre las diferentes personas y sus cartas. Pero en la astrología esotérica sí se tienen en cuenta sus efectos, porque al dedicarse al estudio de la humanidad avanzada, los discípulos e iniciados, las energías se diferencian mucho más. Y sí, se puede usar la energía del planeta Tierra para seguir avanzando. Otra de las premisas que difieren en las dos astrologías, la clásica y la esotérica,
es la consideración de la Luna. Según el esoterismo, la Luna es un planeta muerto, sin ninguna clase de vida, y por ello no posee una cualidad propia, ni puede transmitir nada a la Tierra, fuera de su efecto gravitatorio físico. Los efectos que la astrología tradicional le asigna son debidos a una forma mental, a un egregor muy antiguo y poderoso que nos afecta desde el astral mental. En realidad, la Luna no tiene en absoluto emanación alguna, pero sí que se manifiesta a través de ella una energía que viene del planeta Vulcano para las personas en el sendero común y del planeta Urano para las personas en el sendero espiritual. Algo que requiere mucha más investigación por parte de los astrólogos modernos. Y hablando de Vulcano, el esoterismo nos dice que existe, que no es una invención, pero que no hace falta que se busque con telescopios, porque no existe en materia física. Se encuentra en materia energética, etérica. Y sí, es un planeta muy cercano al Sol, y si fuera físico, se destruiría rápidamente por las fuerzas de marea enormes y por las altísimas temperaturas existentes en esa órbita. Ya hablaremos de sus energías y efectos en el ser humano cuando hablemos de los regentes planetarios en los signos en los siguientes vídeos. Resumiendo un poco, las influencias planetarias indican la tendencia de las circunstancias externas de la vida. Cuando se interpretan correctamente para el hombre común poco evolucionado, pueden señalar, y lo hacen, el destino y el futuro de la personalidad. Condicionan y controlan totalmente al hombre que no ha tenido experiencia consciente del alma. En cuanto el hombre llega a ser consciente de su propia alma y se esfuerza por controlar su sendero de la vida, las influencias de los planetas de por sí se debilitan definitivamente y van aminorando. El horóscopo de la personalidad es indeciso, muchas veces es inexacto. La fuerza que fluye a través de los planetas y no la fuerza de los planetas es lo que rige y controla. Entonces el hombre llega a ser receptivo a las energías más elevadas y sutiles del sistema solar y del cosmos. El signo del Sol indica la mentalidad y manera de ser del hombre. Fija el ritmo establecido de su vida personal. Se relaciona con la cualidad, temperamento y tendencias de la vida que tratan de expresarse durante esta encarnación. Fundamentalmente, las fuerzas de este signo indican la línea de menor resistencia. El ascendente, o signo naciente, indica la vida futura y el inmediato propósito del alma para esta encarnación. Presenta la fuerza que, correctamente empleada, conducirá al hombre al éxito desde el punto de vista espiritual. Puede producir correctas relaciones entre el alma y la personalidad en una encarnación dada, señalando así el camino para reconocer la fuerza del alma. La Luna. Este tipo de fuerza, procedente de ciertos planetas y no de la Luna, indica el pasado. En consecuencia, resume las limitaciones y los obstáculos presentes. Muestra donde se halla la prisión del alma. Y un último apunte sobre las diferencias entre la astrología clásica y la esotérica. Es el recorrido del zodíaco, que es contrario según la etapa evolutiva de la persona. Como todos sabemos, el zodíaco va de Aries a Tauro, a Géminis, Cáncer y así hasta llegar a Piscis, el último signo del zodíaco. Este es el recorrido habitual para las personas antes de entrar en el camino espiritual, de Aries a Piscis, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero en el camino evolutivo, cuando la persona se acerca al camino espiritual, pasa por diferentes signos que le preparan para la iniciación.
con al menos una vida en el signo de Escorpio, donde se libra la enconada batalla con sus emociones, hasta lograr salir triunfante de esa batalla. Luego, en Sagitario se prepara y en Capricornio recibe la primera iniciación. Así es cuando se inicia el camino espiritual de una manera clara y directa. El esoterismo nos explica que hemos parado la rueda en la dirección que giraba y empezamos a hacerla girar en sentido contrario, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj. A partir de ahí, siguen unas cuantas vidas experimentando diferentes vidas, pasando de Aries a Piscis, luego a Acuario, a Capricornio, etc., hasta llegar a Aries, en dirección contraria al hombre común. Y en esa rueda revertida, los signos astrológicos muestran una nueva clase de regentes planetarios. Los regentes cambian, y los que hacen efecto en el ser humano ya no son los regentes que conocemos habitualmente, sino los regentes esotéricos con su energía superior. Por ejemplo, todos sabemos que Aries tiene como planeta regente a Marte. Pues bien, en la rueda revertida del camino espiritual, el regente de Aries es Mercurio, con sus más elevadas cualidades, evidentemente. Dichas energías pueden resumirse en una frase esotérica que nos muestra el camino y las cualidades de cada signo para los que están en ese camino. En los subsiguientes vídeos también hablaremos de los regentes esotéricos y de las cualidades que aportan al hombre evolucionado, que ya no responde a los regentes clásicos, y de dichas frases esotéricas. Y antes de que lleguen las objeciones a esta última premisa esotérica, es mejor que aclare que el camino solar físico no cambia en absoluto. El Sol sigue su camino normalmente, no se nota absolutamente nada en el mundo físico exterior, dado que el Sol como entidad también es triple: el Sol físico, el corazón del Sol y el Sol central espiritual. La reversión en realidad es el paso de la orientación de la conciencia del Sol físico al corazón del Sol y más adelante al Sol central espiritual. Esa reversión de la rueda es algo que ocurre internamente dentro de la persona y sus reacciones internas. Por ello, no es posible saber si alguien ha hecho ya esta reversión por ninguna por ninguna apariencia exterior. Uno mismo puede saberlo estudiando su comportamiento, las reacciones de su personalidad ante los sucesos exteriores. Pero nadie te lo puede decir. Tienes que ser tú mismo que te des cuenta, estudiándote a fondo a ti mismo y estudiando los regentes esotéricos y la frase esotérica. Bien, espero que os haya interesado este enfoque. Y si tenéis dudas, ya lo sabéis, preguntad lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo de esta serie que acaba de empezar.